Diplomado. Planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático. Módulo 2. Mecanismos internacionales para enfrentar el cambio climático. Planteamientos y posición del Estado Plurinacional de Bolivia. Posición boliviana ante las negociaciones internacionales en cambio climático. Gonzalo Rolando Lora Beizaga. Maestría en Gerencia Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Becario de la Fundes Mori. Ingeniería Ambiental, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional Cochabamba, Bolivia. Realizó investigaciones particulares aplicadas sobre la sabiduría de la unidad de los pueblos ancestrales del Abya Yala, sobre la base de la obra y guía del Dr. José Mario Ilsecas y la Magister Tatiana González. Negociador ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ha trabajado asesorando proyectos de adaptación al cambio climático dentro del marco del programa piloto de Cultura de Resiliencia. Tiene una maestría en el estudio de los enfoques propuestos por las escuelas de resiliencia para la gestión del cambio ambiental global. Muchas gracias. Vamos a ver a continuación la posición boliviana frente a las negociaciones ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Las bases de esta posición boliviana están en principio en el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, el principio de deuda climática, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el concepto de equidad del espacio atmosférico y que se reconozca que el modelo capitalista, el modelo de desarrollo capitalista y los patrones insostenibles de consumo son las causas estructurales del problema del cambio climático en un marco de abordaje sobre la justicia climática. Además, buscamos que se implemente de forma completa y efectiva los derechos de los pueblos indígenas, poner especial atención a los migrantes climáticos forzados y cumplir con los compromisos tanto de reducción de emisiones, financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades para las partes que no son parte del anexo 1. Y finalmente la eliminación de las barreras de propiedad intelectual y de las patentes cuando se trata de problemas de cambio climático. Asimismo encontramos promover la participación democrática de la sociedad civil a través de un referéndum mundial sobre cambio climático, el cual no ha sido implementado hasta la fecha, no ha sido aceptada esta propuesta, abolir el uso de mecanismos de compensación basados en el mercado de carbono para cumplir los compromisos bajo la convención y no añadir nuevos mecanismos basados en el carbono. La mitigación de gases de efecto invernadero en bosques debe realizarse no bajo un enfoque de mercado, sino bajo un enfoque de gestión integral del bosque y se rechaza las prácticas y tecnologías dañinas o peligrosas al medio ambiente o a la madre tierra. También se busca respetar la soberanía alimentaria de los pueblos y el cumplimiento de los compromisos de financiamiento en una escala y fuentes adecuados. En primera instancia está reconocer al sistema capitalista y a los patrones insostenibles de consumo como causas estructurales del problema. El sistema económico mundial está basado en una lógica ilógica. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema económico mundial busca un crecimiento infinito, nunca establece un límite para el crecimiento. Sin embargo, vivimos en un planeta que tiene recursos finitos, que tiene procesos, que tiene ciclos que deben respetarse para lograr la regeneración del sistema. La sostenibilidad del sistema no está en la gestión que hagamos nosotros, sino en la propia capacidad de regeneración del sistema. Es decir, nosotros como gestores debemos darle las condiciones al sistema para que se recupere naturalmente. La causa radica en estos patrones insostenibles de consumo y producción en el sistema dominante que está generando cada vez un mayor consumo y por lo tanto mayor generación de residuos y mayor demanda de recursos a un nivel que la huella ecológica del planeta sea superado en cuanto a la generación de recursos y en cuanto a la capacidad de asimilación de residuos. Este sistema
prioriza principalmente el crecimiento y el beneficio económico. El principal indicador es el Producto Interno Bruto o el Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, todo está en una lógica de crecimiento económico y no en una lógica de funcionamiento de los sistemas, de las zonas y sistemas de vida. Por lo tanto, se debe restaurar esa armonía entre ser humano y naturaleza. Solo si existe un equilibrio va a haber equidad entre seres humanos. Se debe reconocer que la Madre Tierra es un sistema vivo con el cual vivimos interdependientemente, dependemos de la Tierra para vivir. Es indivisible y además es una unidad de la cual nosotros formamos parte. Solo si reconocemos esto y reconocemos derechos a este sistema viviente que es nuestra Madre Tierra, podemos cambiar la lógica y transitar hacia un modelo civilizatorio que puede enfrentar las causas estructurales del cambio climático. Entonces tenemos básicamente este dilema. Continuamos con la senda del capitalismo, donde hemos visto básicamente la mitad del mundo vive con menos de $2 al día, tenemos más de 20% de la población en pobreza extrema, tenemos serios problemas de contaminación y degradación de recursos y como vemos acá no todos los países están cumpliendo con sus compromisos de reducción de emisiones. Sin embargo, como les he explicado en el anterior módulo, tenemos este tema del aire caliente, ¿no es cierto? Estas reducciones inexistentes que se están contabilizando dentro del mercado y que han dado lugar a que dentro del marco del protocolo de Kioto entre todo el anexo 1 con más de 1% de reducciones ya hechas que pueden ser comercializadas dentro de una lógica de mercado. Sin embargo, el caso es más grave porque terminamos generando un 198% de las reducciones de sobre la base de 1990, que hoy en día están como una burbuja económica dentro del mercado de carbono y que no puede solucionarse. El objetivo de la visión común planteada desde el Acuerdo de Copenhague hasta los acuerdos de Cancún, que sí han sido ratificados, propone mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2 grados Celsius. ¿Qué pasaría si llegáramos o si nos acercáramos a un incremento de 2 grados Celsius? Desaparecerían países como las Islas Maldivas o como Tuvalu. Los estuarios del Támesis, el Río de la Plata, el Orinoco, Estados Unidos, Florida, Mississippi sufrirían severas inundaciones. Esto significa entre 2 y 3 millones de personas que quedarían sin suelo. Ciudades como Buenos Aires o Montevideo tendrían serios problemas de aumento en el nivel del mar. Ciudades como Lagos, Montevideo, Buenos Aires, las que están cerca del Ganges, Bangladesh va a tener serios problemas de inundaciones. Y por lo tanto aumentar el tema de enfermedades, el tema de riesgos a la salud, etc. El objetivo de la convención busca, como les dije, en esta visión compartida o en esta visión común, establecer los lineamientos que permitan mantener el incremento por debajo de 2 grados y revisar este objetivo para tal vez buscar ajustarlo a 1.5 grados, que es el límite seguro según la mayor parte de la comunidad científica que ha estudiado el tema. Este objetivo común debe plasmarse tanto en acción de mitigación de gases de efecto invernadero, de adaptación a los efectos negativos del cambio climático, financiamiento para mitigación, para adaptación, desarrollo y transferencia de tecnología y fomento de las capacidades. ¿Qué pasaría si llegamos a un incremento de 2 grados? Se produciría una africanización de todo el sur de Europa con serias sequías marcadas y falta de agua. Se reduciría un 30% la escorrentía anual en los países andinos y eso afectaría directamente a todo lo que es la cuenca del Amazonas. Se va a experimentar una deglaciación acelerada y desaparición de pequeños glaciares de montaña, que ya lo estamos viviendo. Aproximadamente los glaciares andinos han retrocedido entre 40 y 50%. Se secaría la cuenca del Mediterráneo, las zonas de desierto se quedarían sin agua y las zonas áridas se volverían aún más secas. Comenzaría a escasear el agua en la parte sur del continente europeo, sequías graves en el sudoeste de Estados Unidos y México, reducción de 20% de las lluvias en la zona del Ecuador. Pueden ver que es un escenario bastante catastrófico. O sea, 2 grados de incremento es un escenario que en seguridad alimentaria reduciría la capacidad de producción de alimentos y Bolivia puede perder entre el 20 y el 50% de su capacidad de producción de alimentos para el 2080, lo cual implica que nosotros como bolivianos debemos
plantear políticas de adaptación al cambio climático que permitan asegurar esa soberanía alimentaria, que permitan asegurar que nosotros podamos producir alimentos a pesar del efecto que va a tener el cambio climático sobre esta producción. En cuanto a los ecosistemas, tenemos unos datos que son bastante preocupantes. Se puede perder en aproximadamente un 20-30% de la biodiversidad del planeta. Es decir, 2 a 3 de cada 10 especies de animales y plantas desaparecerían del planeta. Y esto conlleva serios riesgos, porque cada especie dentro de la dinámica de un sistema ecológico es importante. Cada especie cumple un rol específico y el quitar esa especie puede desestructurar completamente un sistema. Entonces, si perdemos entre 2 a 3 de cada 10 especies de animales y plantas, estamos hablando de un proceso de readecuación del equilibrio ecológico muy fuerte, el cual va a generar muchos impactos y muchos efectos negativos socialmente y ambientalmente. Podemos también experimentar un posible ascenso de nubes de 2 metros al año durante la estación seca en los bosques nebulosos, y esto ¿qué va a dar lugar? A que la zona de páramo o la zona de alta montaña se vea reducida y por lo tanto este ecosistema y su función ecosistémica también se vea mermado. Esto va a afectar principalmente a los países andinos como Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, que cuentan con este tipo de ecosistemas, principalmente de Bolivia hacia Venezuela. Los famosos páramos andinos o nuestros ecosistemas de yunga se van a ver severamente reducidos por este incremento de temperatura. También se esperan incrementos de 0.4 a 1 metro del nivel del mar en las zonas bajas, provocando la desaparición de zonas de manglares, la pérdida de especies en las zonas áridas de Bolivia, principalmente el sudoeste de Potosí, y la extinción de 43% de 69 especies de árboles estudiados en la selva amazónica. La selva amazónica puede ser seriamente afectada por el fenómeno del cambio climático y dar lugar a la sabanización de aproximadamente la mitad de la Amazonía, lo cual generaría un impacto severo no solamente sobre el continente sudamericano, sino sobre todo el mundo. En los países andinos también se espera que los daños en infraestructura por efecto de los eventos extremos se incrementen, dando lugar a pérdidas de cerca del 1% del PIB. Sin embargo, estos datos no están tomando en cuenta los efectos indirectos y los efectos acumulativos del cambio climático, donde encontraríamos índices de pérdida de entre 3 y 5% del Producto Interno Bruto boliviano para las próximas décadas. Al incrementarse la temperatura promedio, también el rango de ecosistemas donde se pueden desarrollar vectores que transmiten enfermedades es mayor, tanto para casos como la malaria, como el dengue, como ese tipo de enfermedades que son transmitidas por vectores. Por lo tanto, su incidencia en zonas donde antes no se daban estas enfermedades va a ser mucho mayor y va a llevar consecuentes problemas. El objetivo que se plantea dentro de los acuerdos de Cancún es de no sobrepasar 2 grados. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, estos compromisos, los compromisos actuales de los países desarrollados no alcanzan el compromiso de no sobrepasar los 2 grados. De hecho, falta mucho para eso. Las actuales propuestas, las propuestas confirmadas, nos están llevando a un incremento de 3.9 grados respecto del nivel preindustrial. Y las potenciales propuestas, es decir, lo máximo que podrían aportar los países, es decir, Estados Unidos dice, si la China se compromete, entonces yo subo mi compromiso del 10 al 15%. Europa dice, si Estados Unidos sube su compromiso, entonces yo voy a subir. La suma de todas esas buenas intenciones nos llevan a un incremento de 4 grados. Estamos muy lejos del camino de los 2 grados y hasta ahora, que estamos ya a unos meses de llegar a la COP de París, no hay miras de que la suma de compromisos de los países llegue al cumplimiento de esta meta por sí ya peligrosa, que es la de los 2 grados. ¿Qué plantea la posición boliviana? Plantea que se deben tomar el liderazgo de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los resultados que la ciencia plantea. La ciencia establece un límite seguro de 350 partes por millón y de un incremento máximo de 1.5 grados de estabilización a fin de siglo. Bolivia propone una estrategia más agresiva, buscar una estabilización en 300 partes por millón y lograr que el incremento máximo promedio a fin de siglo sea de 1 grado. Las reducciones deben basarse en la distribución equitativa del espacio atmosférico, pero con una base histórica, tomando en cuenta el periodo de 1750 a 2050, basándose en el principio de equidad y responsabilidad histórica, teniendo en cuenta que la prioridad de nuestros países es la erradicación de la pobreza y lograr un desarrollo sostenible.
El protocolo de Kioto debería mantenerse como la herramienta base, el instrumento específico legalmente vinculante para la reducción de emisiones en países desarrollados. ¿Por qué? Porque garantiza esa diferenciación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en países anexo 1 y países no anexo 1. Por lo tanto, se deberá adoptar una enmienda del protocolo Kioto para un segundo periodo de compromiso, el cual ya se ha hecho. Sin embargo, la posición boliviana pedía reducciones de 50% para 2013-2017 y de más de 100% para 2040. Ahora ustedes me preguntarán cómo pueden reducir más de 100%. Lo que se hace es un balance entre fijación de carbono y fuentes de emisión. Si yo estoy fijando más carbono que el que emito, por lo tanto voy a tener reducciones de más de 100%. Esta gráfica es interesante porque nos muestra la diferencia de enfoques entre decir, vamos a hacer reducciones para estableciendo un límite de temperatura o vamos a hacer reducciones estableciendo un límite de concentración de gases de efecto invernadero. Si vemos la línea de los 2 grados en la gráfica, vamos a encontrar que estos 2 grados pueden significar entre 380 partes por millón de concentración hasta más de 520 partes por millón aproximadamente, dependiendo de la sensibilidad del modelo matemático que yo esté utilizando. Sin embargo, cuando vemos un límite de 350 partes por millón, no hay un escenario probabilístico en el cual esas 350 partes por millón sobrepasen los 2 grados. Por eso es responsable establecer el objetivo en cuanto a concentración de gases de efecto invernadero y no a temperatura, que va a variar en cuanto a los rangos dependiendo de la sensibilidad. Aquí tenemos el mecanismo de mitigación aprobado en la negociación. Como podemos ver, hay un componente de mitigación para países desarrollados y un componente de mitigación para países en desarrollo, que toma en cuenta diferentes elementos que después vamos a ir viéndolos uno por uno porque no nos daría ahorita el tiempo para ir revisando todos los componentes de la negociación, pero sin embargo ustedes lo tienen en las diapositivas y en los documentos que se proporcionará. Hay algo preocupante y es que los estudios de Hansen, los estudios de Bayer, los estudios de mucha gente que está décadas estudiando el cambio climático alertan que los modelos que estamos utilizando están subdimensionados. Es decir, si el modelo dice que se puede experimentar un incremento de 4 grados, este incremento podría ser de 6 grados. Es decir, están subdimensionados en aproximadamente 2 grados, lo cual genera escenarios mucho más catastróficos porque si hablamos de incrementos de más de 4 grados, estamos hablando de un proceso de extinción masiva de vida en el planeta. Y no hemos sufrido un proceso de extinción masiva en cientos de miles de años. Este planeta ha sufrido 5 procesos de extinción masiva de vida, una generada por las plantas. Este podría ser un proceso catastrófico, no solamente para los humanos, sino para el grueso de la vida del planeta. La Convención Marco reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y creemos que es la base para poder avanzar porque nos va a dar espacio a las siguientes propuestas que se plantean. Cuando vemos el cuadro de responsabilidad histórica, vemos que las principales emisiones que se han dado entre 1751 y 2006 vienen de Estados Unidos y vienen de la Unión Europea. Muy por debajo está Rusia y ahí recién aparece China, que hoy en día está dominando en cuanto a las emisiones del mundo, ahí un poquito por encima de Estados Unidos. La gráfica es contundente. El problema tiene responsables claramente identificables. De aquí es de donde viene el concepto de responsabilidad histórica. Este es un problema que se ha generado hace tiempo y por lo tanto hay responsables que deben poner mayor esfuerzo para solucionar este problema. Y de aquí emerge el tema de deuda climática. Habíamos hablado del concepto de espacio atmosférico. ¿Qué es el espacio atmosférico? Supongamos que en este cuadro hay 10 metros cúbicos de aire para 10 personas. Es decir, le corresponde 1 metro cúbico de aire a cada persona, ¿no es cierto? Pero si viene una persona y prende una fogata acá y está consumiendo no solamente su metro cúbico, sino el metro cúbico de las otras personas, está sobreutilizando ese espacio atmosférico que nos corresponde a todos, ¿no es cierto? Entonces debe haber una compensación histórica. Y aquí en el gráfico de deuda climática van a ver, toda el área roja muestra las emisiones de los países desarrollados y el área celeste lo que deberían haber consumido. ¿Se dan cuenta? Es decir, la diferencia entre las dos áreas, que es el área E, nos muestra la sobreutilización histórica del espacio atmosférico por parte de los países desarrollados. La posición boliviana busca que esa se reconozca
financieramente a través de procesos para lograr procesos de mitigación, para lograr procesos de adaptación, porque este es un problema que viene de mucho antes, no es un problema reciente. Esta gráfica de Baer nos muestra cuál debería ser el camino que deben seguir la reducción de emisiones para alcanzar el objetivo de mantenernos en una estabilización de 350 partes por millón a fin de siglo. Como ven, es una caída en picada. El mundo tiene que reducir emisiones a niveles drásticos, porque si no se reduce a niveles drásticos, la cosa puede ser grave. Los científicos alertan que podemos vivir escenarios muy catastróficos. Este cuadro de presupuesto global de emisiones para 350 partes por millón nos muestra cuánto carbono todavía podemos meter a la atmósfera. Entre 2000 y 2050 nuestro presupuesto eran 750.000 millones de toneladas. ¿Qué quiere decir? Que todavía podíamos poner 750.000 millones de toneladas de carbono en la atmósfera sin tener riesgos graves. Sin embargo, entre 2000 y 2009 nos hemos consumido de esas 750, 330, casi la mitad. Quiere decir, supónganse que ustedes tienen aire limitado para estar cierto tiempo en un cuarto, pero se ponen a hacer ejercicio, entonces consumen mucho más aire del que deberían consumir. Eso quiere decir que no les va a quedar tiempo, o sea, no les va a alcanzar el aire para el tiempo que tienen para vivir en ese cuarto, ¿se dan cuenta? Estamos sobreconsumiendo, nos queda más o menos 9 años, bueno, esto es del 2008, en el 2008 nos quedan 2 años al ritmo que vamos en el mundo para mantenernos en un límite seguro. Y en el escenario de los 2 grados que buscan Naciones Unidas, nos encontramos en 6, 7 años más en espacio seguro. Eso quiere decir que no tenemos tiempo, es decir, ya nos hemos tomado mucho del tiempo que teníamos para tomar decisiones. Estamos muy lejos de eso y estamos yendo a un camino que potencialmente puede significar un serio problema para todos. Este es el presupuesto de emisiones por partes en gigatoneladas para 350 partes por millón, y en la línea azul van a ver lo que debería ser el anexo 1 y en la línea verde lo que debería ser el no anexo 1. Sin embargo, en la siguiente encontramos cuál era la propuesta, por ejemplo, de la negociación y vemos que está muy lejos de lo que mostrábamos en la anterior gráfica. La siguiente nos va a mostrar la segunda propuesta para tratar de superar los 2 grados, pero igual sigue siendo baja. Y aquí encontramos más o menos una propuesta que podría adaptarse a la posición boliviana. Y en rojo encuentran el anexo 1. Como ven, las emisiones del anexo 1 deberían bajar drásticamente para permitir a los países en vías de desarrollo aumentar un poco sus emisiones y poder lograr una equidad del espacio atmosférico. Sin embargo, este escenario está muy lejos de darse, ya que en la negociación se está buscando eliminar, o sea, los países desarrollados están buscando eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por eso quieren que China, que India, que Brasil, Sudáfrica, México también tengan compromisos vinculantes de reducción de emisiones, al igual que Estados Unidos, al igual que Europa, al igual que Australia, etc. Las acciones no se pueden retrasar y el año pico debería haber sido 2011. Hoy en día estamos en 2015 y las emisiones siguen subiendo. Si el pico es este año, 2015, se requieren tasas anuales de reducción de 20%. Eso es prácticamente inviable. Lograr reducciones anuales de 20% significa frenar drásticamente el consumo humano. Y ese es el escenario que se plantea para mantenernos en un margen seguro. Si el pico es 2020, se consumiría todo el presupuesto para alcanzar la estabilización de menos de 350 partes por millón a 2100. Entonces, no podemos esperar hasta 2020. Tal vez 2015 sea nuestra última oportunidad. Se requiere priorizar el realismo climático antes del realismo político y se requiere acción adecuada en tiempo y escala. Se debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones y para eso se busca generar una Corte Internacional de Justicia Ambiental y Climática para juzgar los delitos ambientales. Sin embargo, esta propuesta tampoco se ha tomado en cuenta. El acceso a recursos financieros en el mercado de carbono depende del potencial de contaminación de cada país. Cuando se toma en cuenta el mercado de carbono como herramienta para mitigar emisiones, yo implícitamente estoy fomentando a aquel que tiene muchas emisiones. China, que es un país mega industrial, va a tener mayor capacidad de acceder al mercado de carbono que Bolivia.
porque tiene una industria enorme y por lo tanto un mayor potencial de reducción de emisiones. El mercado carbono optimiza una lógica de la eficiencia económica que va en desmedro de lo que es la eficiencia en cuanto a la reducción de emisiones, porque toma el carbono como un commodity, es decir, como un bien o servicio. Aquí vemos que el volumen comerciado bajo el protocolo de Kioto es de 198% las emisiones de 1990 del anexo 1 y el compromiso de Kioto era 5%, es decir, hay 193% de esas emisiones como aire caliente que están ahorita en el mercado y que nadie quiere comprárselas y que han mandado el precio del carbono al piso. El carbono tiene que salir de la atmósfera y tiene que salir hacia las plantas y por otro lado tiene que minimizarse la cantidad de carbono que se está emitiendo a la atmósfera y esto se tiene que hacer con compromisos de los países y compromisos domésticos, es decir, yo como país me comprometo a reducir tanto por ciento y eso es lo que se debe garantizar y no dejárselo a un mercado tan volátil y con tantas fallas. En cuanto a financiamiento es un tema bastante complicado porque se requieren grandes cantidades de dinero para abordar el tema de cambio climático. Si quiero reducir emisiones, tengo que cambiar matrices energéticas, tengo que transitar de un modelo basado en combustibles fósiles, como hemos visto en las primeras diapositivas, gran parte de la energía que generamos se genera a partir de combustibles fósiles. Debemos transitar hacia un cambio de matriz energética y eso es caro. Encontramos, por ejemplo, que para mitigación se necesita más o menos, por lo menos, 106 a 110 millones de dólares anuales, billones, o sea, 106 mil millones de dólares anuales para abordar esa transición hacia una matriz energética limpia. Si vemos qué ha pasado con el tema de financiamiento en cambio climático la Convención de Cambio Climático utiliza el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF para implementar las políticas financieras de cambio climático. El 77% de las contribuciones del GEF fueron registradas como ayuda oficial al desarrollo. Toda la ayuda oficial del cambio climático debería ser adicional y nueva. ¿Qué quiere decir eso? Fuera de la ayuda oficial al desarrollo. Sin embargo, hay una doble contabilidad en el 96% de los recursos que entran al GEF. Es decir, te doy esta plata que debería ser para cooperación al desarrollo y aparte te debería para cambio climático, pero contabilizo este dólar tanto para ayuda oficial al desarrollo como para cambio climático, entonces no hay tal plata para cambio climático. Y el GEF tiene muchas limitantes, muchas barreras, muchas metodologías que no permiten muchas veces a los países implementar los proyectos como realmente se deberían implementar. Los costos de adaptación son mucho más preocupantes, se necesitan entre 50 y 300 mil millones de dólares anuales para abordar el tema de la adaptación. Y esto tiene que ver con prepararnos para eventos extremos, tiene que ver con aumentar los reservorios de agua, tiene que ver con mejor infraestructura, tiene que ver con reposición de infraestructura, tiene que ver con producción de alimentos, tiene que ver con un montón de elementos. Sin embargo, ahorita lo que se tiene aprobado es un presupuesto de 10 mil millones de dólares para todo, es decir, para adaptación, para mitigación y uno se pondría a pensar que tal vez no hay en el mundo suficiente plata para cambio climático, pero cuando ve que el presupuesto de guerra, bueno, el presupuesto de defensa mundial del mundo, sin contar el presupuesto de guerra en 2008, ha sido de 1.4 trillones de dólares, sí se da cuenta que hay plata contante y sonante que no viene de cooperación y que se está utilizando para comprar armas para matar gente. Más escandaloso es cuando vemos los datos del rescate económico mundial que se ha dado en el mundo para rescatar bancos que han quebrado a la mayor parte de la población pobre de Estados Unidos y de Europa. El rescate económico mundial ha sido de más de 12 trillones de dólares, que es el 30% del PIB mundial. Hay mucho dinero en el mundo, sin embargo, no se está priorizando lo que se debería priorizar. Este es el mecanismo de financiamiento que se ha aprobado y también lo vamos a ver seguramente con más detalle en el transcurso del diplomado y también durante las clases presenciales que veamos. El mecanismo nuevo que se ha creado es el Fondo Verde para el Clima, cuyo administrador fiduciario por el momento es el Banco Mundial. Este mecanismo financiero se articula a través de ventanas temáticas para adaptación, para mitigación, para tecnología, para capacidades,
para poder financiar proyectos. Sin embargo, no hubo compromisos para el periodo hasta 2015 y no hay acuerdos de cómo escalar este financiamiento. Se dice que va a pasar de 10.000 millones a 100.000 millones hasta 2020. Sin embargo, no hay ninguna propuesta concreta de cómo hacerlo y no ha habido ningún compromiso de financiamiento hasta este año, lamentablemente. Los países desarrollados quieren que sus financiamientos se comprometan a través del mercado o a través de sus empresas, pero no puede, las empresas no negocian en Naciones Unidas, son los países los que se comprometen en Naciones Unidas. Entonces no puede contabilizarse un compromiso de una empresa. Además, ¿qué pasa si la empresa quiebra? Vamos a dejar de los compromisos de mitigación de emisiones si es que la empresa quiebra. Entonces, se busca que las fuentes sean públicas, sean nuevas y sean adicionales y deben alcanzar una escala de por lo menos 6% del Producto Interno Bruto de los países desarrollados, destinando 3% a adaptación, 1% a desarrollo y transferencia de tecnología, 1% a mitigación y 1% a desarrollo de capacidades. La estructura del mecanismo financiero propuesto era esta. Esta es la propuesta que planteaba no solo Bolivia, sino el G77 más China. Sin embargo, se adoptó la propuesta, en este caso el Grupo Umbrella, que venía con Estados Unidos, con México, con Suiza, que es el Fondo Verde. En adaptación, aquí vemos una caricatura interesante en la cual Obama está con la piedra, básicamente, ¿no? Ellos han arruinado todo el problema, ellos han generado todo el problema, como hemos visto. Sin embargo, dicen que los republicanos hicieron que yo lo haga. El fondo de adaptación, el mecanismo para la adaptación de Cancún tampoco está funcionando adecuadamente. Sin embargo, un hito interesante ha sido la creación del Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños, cuyos arreglos institucionales se tienen que crear ya. Este mecanismo debería permitir, es como un seguro, como el seguro agrícola, ¿no? Cuando viene un evento extremo, hay un fondo para compensar a los países afectados por estas pérdidas. Sin embargo, este fondo está creado, pero todavía no cuenta con dinero. La adaptación en la posición boliviana parte del principio de que la adaptación debería ser un derecho para todos. Todos, más allá de su posición económica o del país en el que vivan, tienen derecho a la adaptación al cambio climático y eso actualmente no se está dando. Una persona en Bangladesh o en el Congo no tiene el mismo derecho a la adaptación que una persona en Estados Unidos o en Europa. Pueden leer con más calma todo lo que es el compromiso todo lo que es la propuesta de adaptación y compararla y contrarrestarla con lo que se ha adoptado. Aquí tenemos el mecanismo de desarrollo y transferencia de tecnología, donde podemos ver primero lo aprobado en Naciones Unidas y posteriormente todo lo que son la posición boliviana respecto a esto. En cuanto a desarrollo y transferencia de tecnología, es importante abordar el tema de patentes y el tema de derechos de propiedad intelectual. Muchas veces esas son las principales barreras que se establecen para poder acceder a la tecnología. Y en el tema de cambio climático, este es un tema bastante sensible porque las grandes empresas generalmente no tienen controlados a través de esas patentes. Por ejemplo, en plantas de tratamiento. ¿Qué sucedió en Colombia? En Cúcuta compraron una planta de tratamiento y por problemas administrativos tardaron en que empiece a funcionar más o menos 2 años. Cuando intentaron hacerla funcionar había una parte que estaba fallando y necesitaba ser cambiada. Sin embargo, la empresa que tenía la representación señaló que ellos no hacían importación de partes, sino mantenimiento y necesitaban hacer un nuevo contrato con ellos. Entonces, los derechos de propiedad intelectual te limitan de esa forma al no generarte la capacidad de poder responder ante esas eventualidades. Por eso se señala que teniendo en cuenta la crisis de cambio climático, se deberían eliminar todas estas barreras de derechos de propiedad intelectual para que podamos acceder libremente a la tecnología y podamos desarrollar nuestra propia tecnología. Entramos a la parte de reducción en bosques y desarrollo de capacidades. La diferencia fundamental en deforestación se refiere a el mercado, el enfoque de mercado. El mecanismo REDD es un mecanismo que busca la reducción de emisiones por deforestación y degradación a través del mercado de carbono, mediante el cual se garantiza el pago de la externalidad. ¿Qué quiere decir? Que se le pague al que está conservando. Sin embargo, esto está atado a un mecanismo de mercado que determina el precio de la tonelada de carbono respecto de cómo anda la oferta y la demanda. Y hoy en día la oferta es mucho mayor a la demanda y el precio del mercado de carbono está por los suelos.
Entonces, la mitigación en bosques es la más barata dentro de todas estas y en este contexto está completamente inviabilizada. Otros aspectos importantes de la posición boliviana es que los países desarrollados deben tomar la responsabilidad por los migrantes climáticos forzados. Estamos viendo que países como Tuvalu, Maldivas, Madagascar, Bangladesh, van a ser seriamente afectados por el cambio climático. Va a haber mucha migración de gente, ya sea por inundaciones, por falta de agua, por desastres naturales. Y estos no son refugiados, estos son migrantes forzados y debería ser reconocido como tal y generarles ciudadanía en los países desarrollados que han generado este problema. Se debe apoyar y promover un plebiscito o referéndum mundial abierto a la sociedad civil para asegurar una decisión democrática. Sin embargo, Naciones Unidas está muy lejos de suceder eso. Se rechazan prácticas y tecnologías dañinas a la humanidad y el medio ambiente, incluidos agroquímicos, semillas controladas por corporaciones, uso intensivo del agua, ingeniería genética, agrocombustibles, nanotecnología y geoingeniería. Y también se debe respetar la soberanía alimentaria, que implica el derecho de la gente de controlar su propia semilla, su suelo, su agua, la producción de su alimento y lograr, por lo tanto, una producción local. El cambio climático nos afecta a todos, por lo tanto, las decisiones de cómo se van a enfrentar este problema también debería tomarse bajo los principios de democracia, igualdad, equidad, respeto y principalmente de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Más allá del crecimiento y la hegemonía económica, lo que está en juego es nuestra supervivencia como especie y el futuro de las condiciones que nosotros vamos a vivir como planeta, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Finalmente vamos a ver los elementos asociados a la política boliviana sobre cambio climático. La política boliviana sobre cambio climático se fundamenta en la Ley 300, la Ley Marco Madre Tierra. ¿Qué busca esta ley? Busca alcanzar el vivir bien a través de un modelo de desarrollo integral en armonía con la naturaleza. Y establece una arquitectura institucional para tal efecto, donde crea la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra con sus tres mecanismos: el mecanismo de mitigación, el mecanismo de adaptación y el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación en bosques. El mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques está orientado a la generación de cobeneficios de la mitigación y adaptación para reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad, mantener las funciones ambientales, reducir la degradación de la tierra y facilitar una transición hacia mejores prácticas de suelos para la mejora de los sistemas productivos y garantizar su sostenibilidad. En sí se busca garantizar los recursos financieros que permitan hacer una gestión integral del bosque como zona o sistema de vida y reconocer los beneficios que se están dando a través de una compensación económica. ¿Cuáles son los aspectos principales de esta propuesta? La no mercantilización de las funciones ambientales de los bosques, o sea, no tener un commodity como el precio de la tonelada de carbono vale tanto, sino se necesita tanto dinero para hacer la gestión de este bosque, para hacer la gestión de esta área, no en la lógica del mercado respecto a un commodity, sino del enfoque de gestión. Para lograr, como les decía, un manejo integral y sustentable de los bosques, incluida la tierra, el agua y la biodiversidad, con énfasis en prácticas productivas locales y tradicionales. La promoción de las múltiples funciones de los bosques, estas funciones son económicas, sociales, ambientales, culturales, y la complementariedad de derechos, obligaciones, deberes para el manejo del bosque, destacando los derechos de los pueblos indígenas originarios, campesinos y los derechos de la madre tierra. Y finalmente, el reconocimiento del doble rol de los bosques, tanto en la mitigación como en la adaptación para el cambio climático. Entonces se busca mitigar la concentración de gases de efecto invernadero y potenciarlo a través de los múltiples beneficios de los servicios de los bosques, a través del manejo integral y sustentable en un enfoque no basado en el mercado. Aquí tenemos el cuadro resumen que diferencia más o menos el enfoque de red y el enfoque del mecanismo conjunto elaborado por el equipo negociador de Bolivia. Después vamos a poderlo discutir y ver cuáles son esas diferencias sustanciales. En cuanto a la estructura organizativa, se busca canalizar este dinero del Fondo Verde que se ha creado a través de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que cuenta con estos tres mecanismos, pero además cuenta con un Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. Este fondo debería contar con dinero suficiente para operativizar los proyectos a estos tres mecanismos, tanto el de adaptación, el de mitigación y el mecanismo conjunto, dentro del marco de la Ley 300 de Madre Tierra del Desarrollo Integral para Vivir Bien.
El diseño metodológico de este mecanismo es que haya gobernanza en los bosques, que haya gestión territorial, acuerdos multiactorales entre los diferentes actores, transferencias e intervenciones y monitoreo de indicadores conjuntos para contemplar todos estos elementos dentro de todos los proyectos que se vayan a implementar. El tamaño del fondo que se tiene previsto son $1.000 millones para 4 años, sin embargo todavía no se cuenta con el dinero para este fondo. La participación es voluntaria, las comunidades comparan los costos y beneficios de la participación, es decir, me conviene más conservarlo, me conviene más aprovecharlo, y la inversión aproximada por hectárea es de $10 al año. El gobierno prioriza los píxeles y apoya a los que se hallan en áreas de mayor prioridad que estén interesados en participar, esto de acuerdo a las los diferentes criterios de priorización que se basan en biodiversidad, pobreza, amenaza de deforestación, titulación de tierra y densidad de carbono. Aquí tenemos los diferentes criterios que se han utilizado y estos dentro de un SIC nos pueden dar la priorización de cuáles son las áreas donde el impacto va a ser mayor. Aquí tenemos un cuadro que ha hecho INESAT que nos está mostrando más o menos la eficacia de un sistema de red tradicional respecto del mecanismo de mercado, donde vemos que un red puro podría estar invirtiendo entre $5.5 por tonelada de carbono y un mecanismo de instrumentos de promoción entre $12.5 por tonelada de carbono, y eso nos muestra que llevar a un enfoque como el que se plantea Bolivia podría mejorar la eficiencia en más del doble. Si utilizamos el enfoque del mecanismo de bosques, según Andersen, podríamos llegar a un efecto mucho mayor sobre la capacidad de apalancamiento de recursos y por lo tanto de la gestión integral que se va a realizar dentro de la política plurianual. Hace poco la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra ha presentado su propuesta de política plurianual sobre cambio climático y vamos a analizar este documento dentro del módulo del diplomado. Y el último documento que tendríamos pendiente como Estado en el marco de la Ley Marco Madre Tierra vendría a ser, por un lado, la política de cambio climático y por otro lado la estrategia para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, esta todavía no ha sido desarrollada. Con esto habríamos culminado todos los contenidos del módulo, los cuales los vamos a ir desarrollando de acuerdo al programa que se está planteando y podemos ir profundizando en cada una de estas áreas y estas finalmente serán aclaradas en las clases presenciales que tengamos. Muchísimas gracias. Síntesis. Política boliviana sobre cambio climático basado en la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y su estructura. Mecanismo conjunto de mitigación para el manejo integral de los bosques. No mercantilización de las funciones ambientales de los bosques. Manejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo tierra, agua y biodiversidad, con énfasis en prácticas productivas locales y tradicionales. Promoción de las múltiples funciones de los bosques, económicas, sociales, ambientales y culturales. Complementariedad de derechos, obligaciones y deberes para el manejo del bosque, destacando los derechos de los pueblos indígena, originario y campesinos y los derechos de la Madre Tierra. Reconocimiento del doble rol de los bosques en mitigación y adaptación al cambio climático.